Muy buenas tardes a todo el mundo. Eh, bueno, va a ser la primera sesión que socializamos del seminario del Capital, de aquí desde Bilbao. No sé desde dónde estará la gente escuchando. Mira, si ponéis la ciudad, pues ahí descubrimos igual cosas curiosas. Em, pues nada, estamos con este taller desde inicio de curso, aparte de con otro taller de introducción a la teoría marxista, y estamos trabajando el libro de teoría sobre la plusvalía. Y pues bueno, como veis ahí en la portada, vamos por la sesión cuarta. Nos toca ahora el capítulo cuarto, en el que nos enzarzamos un tanto la anterior sesión y pues vamos a ver si desatamos algunos nudos o qué, que es un tema especialmente delicado. Bueno, así como aclaraciones previas a la sesión, decir que, pues nada, o sea, nosotros somos un grupo de estudios, o que quede claro. Entonces, lo que aquí se va a dar no es una especie de conferencia magistral eh, con, con todas las cuestiones cerradas, y menos en este tema en concreto. Por supuesto, hay trabajo de estudio, pero no dudo que vaya a haber algún elemento discutible. Vamos a ver, entonces, bueno, hacer esa exposición, que aquí no estamos exponiendo un trabajo ya cerrado, ¿no? Sino que estamos avanzando en la lectura en este caso, del cuarto libro del Capital, o del protocuarto libro. Y bueno, en todo el proceso que llevamos de lectura del seminario, del libro 1, 2 y 3, pues lo que hemos ido viendo es que siempre ocurre que cuando hacemos la primera lectura, pues es una lectura en la que se asimila una serie de conocimientos, una serie de cuestiones, pero que luego las lecturas de otros textos que nos remiten a lecturas pasadas nos permiten terminar de exprimir lecturas pasadas que no hayamos terminado de sacar todo el contenido, ¿no? Entonces, esta sesión de hoy es parte de este proceso. En algunos casos hay algunas citas en las cuales pongo simplemente el libro y la página, por la presentación, por no hacer detallar más la cosa. Todas las ediciones de todos los libros son de siglo XXI, de las típicas ediciones de los años 70 y 80. O sea, me refiero a los típicos libros naranja, amarillo y verde, el libro del capítulo inédito, el capítulo sexto inédito del siglo XXI, los Grundrisse del siglo XXI, o sea, todo esto son ediciones. Ahora mismo estoy hablando así, si no se oye. Vale. O sea, bueno, todo esto son ediciones de los años 70 y 80 reimpresas, o sea y en general están en PDF por internet, o sea que será fácil si yo pongo que la página, libro 1, página 170 y pico, pues será bastante fácil encontrar el PDF por internet y en un momento dado ir a esa página. La única excepción que no es el libro del siglo XXI, porque no existe, es el de Teorías de la Plusvalía, que es de la edición de Fondo de Cultura Económica de 1980, o sea, la segunda que tradujo Wenceslao Roces con ya con la base correcta, no la de Kautsky, sino la que había publicado la RDA. Hay que señalar también de este capítulo, hay una serie de dificultades. Bueno, no sé si todo el mundo es consciente de que las teorías de la plusvalía es un libro que está compuesto por manuscritos escritos por Marx entre 1961 y 1861 y 1863. Es una compilación de manuscritos, de una parte de los manuscritos que escribió en aquella época, en la que va criticando con cierta sistematicidad, pero no plena, pero bueno, sí con cierta sistematicidad, toda la historia de la economía política, ¿no? Desde los fisiócratas, también toca a los mercantilistas, Adam Smith, David Ricardo y luego otra serie de autores. De modo que pues estamos ante unos documentos que están en bruto, esbozados, que de repente hacen digresiones, que de repente pone más, ya basta de esto, y interrumpe el tema, que está confrontando en muchos casos
ideas solapadas en autores, o sea, por ejemplo, Marx está deshaciendo una confusión de Adam Smith que está haciendo una definición justadum de la categoría trabajo productivo, y como Marx está enfrentando el problema teórico de Adam Smith, pues no nos es tan claro como cuando Marx nos expone las cosas en su orden, como hace pasito paso en el Capital, ¿no? Entonces aquí pues el orden de exposición no es tan, ¿no? Pues no es un trabajo definitivo. Entonces, vamos a tener ahí, bueno, pues hay que leer con mucho más cuidado, con muchas más referencias a otros textos y hilando con mucha más atención. Hay algo también de problema de las traducciones. He puesto dos frases en la diapositiva. Tenemos dos traducciones de las teorías de la plusvalía en Fondo de Cultura Económica se publicaron en tres tomos. Del primer tomo tenemos otra traducción con la que contrastar, que es la que Grijalvo, que la edición estaba a cargo de Sacristán, pero la traducción no es de Sacristán, no recuerdo ahora el nombre de quien la tradujo, y la verdad es que hay puntos de diferencia. Pues, y yo la verdad es que no he hecho un cotejo sistemático de toda la lectura que era para hoy. Sería necesario hacerla porque hay detalles, hay puntos que, pues hay frases que son marcadamente distintas. Y entonces, pues, un ejemplo que he traído aquí es este, ¿no? En el que cuando Roces dice, pero tal determinación material, se refiere a la determinación material de un trabajo, para nada depende de esta cualidad suya, o sea, que para nada depende, pues un trabajo puede ser productivo independientemente de su determinación material, ¿no? Tal determinación material para nada depende de esta cualidad suya de ser trabajo productivo, que tal vez exprese solamente una determinada relación social de producción, mientras que la otra traducción dice que solo expresa más bien una determinada relación, o sea, que tal vez exprese solamente que solo expresa más bien, pues ahí hay un énfasis bastante distinto, ¿no? Y bueno, vamos a ceñirnos un poco en la presentación a la cuestión del trabajo productivo y trabajo improductivo más que a la crítica teórica, pues, porque sería muy engorroso pues andar centrándonos en por qué los fisiócratas han dicho una cosa y por qué Marx le achaca. Bueno, en vez de hacer este seguimiento tan apegado a la historia que también sería interesante, por supuesto, tan apegado a la historia del pensamiento económico, pues un poco más, una presentación un poco más que trate de sacar conclusiones de esta crítica que está haciendo Marx. ¿Me confirmáis, por favor, alguien que se está yendo todo correctamente por el chat? He visto que hay gente que... Vale, guay. Vale, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia del capítulo? Pues que nos sirve para distinguir entre trabajo productivo e improductivo. Parece prometer eso el capítulo porque así se titula, pero luego veremos que no es el único sitio, la única fuente a la que hay que recurrir para terminar de resolver el problema. O que este capítulo presupone otra serie de cosas. Marx está dando, por supuesto, otra serie de cosas. Y bueno, está la apreciación también no solo de lo que es el trabajo productivo y diferenciarlo del trabajo improductivo, sino también otra distinción que es distinta, que es la del consumo productivo y el consumo improductivo, ¿no? Cómo se puede consumir improductivamente cosas que han sido producidas productivamente, ¿no? Que de hecho lo hacemos continuamente, pues por ejemplo, con todo lo que comemos, el que produce la industria alimenticia. Bien, esta cuestión, estas distinciones entre trabajo productivo e improductivo ancla en las premisas más abstractas de la perspectiva marxista. O sea, esto es, digamos, si se consigue definir esto es porque se ha tenido situado todas las categorías principales de la economía política y en especial la central, que es la de plusvalor. Entonces, que esto quede bien definido depende de otra serie de cuestiones, ¿no? O sea, es como la prueba de que se están asimilando otra serie de cosas. Y luego, a nivel analítico, pues esto nos puede servir para comprender
pues la producción de valor, ¿no? ¿Dónde se produce? La producción de plusvalor, ¿dónde se está produciendo plusvalor en una sociedad? ¿Dónde se está consumiendo? O sea, hacia dónde se dirige y quién lo está interceptando, ¿no? Que una cosa es, como sabemos, la producción de valor y plusvalor, y otra cosa es quién, hacia dónde va, ¿no? Si parte de ese valor se devuelve en forma de salario, si parte de ese valor se lo apropia el capitalista industrial en forma de ganancia, o el banquero retiene una parte de ese plusvalor en forma al dar créditos, en forma de interés, o el capitalista comercial puro intercepta ganancia y eso que no está trabajando, si es un capitalista comercial puro, no está trabajando en la producción, sino solamente en el intercambio de mercancías. Entonces, para analizar todo esto exhaustivamente, pues hay que tener la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo bien asentada. Durante todo el capítulo también hay otra cuestión que nos consta por todo el trabajo del seminario, que es fundamental, que es la distinción entre la dimensión material o concreta, en este caso del trabajo, y la dimensión formal. Esto es una diferencia que Marx establece desde el capítulo 1 del libro 1 del Capital, cuando habla de la mercancía y dice que la mercancía tiene una dualidad, que es ser valor de uso y valor de cambio al mismo tiempo, ¿no? Hay una dimensión material de la mercancía y concreta, que es útil, y hay una dimensión formal por la forma social en la que se ha producido, que son las relaciones de producción capitalistas, o mercantiles, porque pueden ser las de un artesano, o sea, que producir un producto de trabajo para llevar al mercado, esa es una forma social, esa es la dimensión formal. Esta distinción, pues, recorre toda la obra de Marx, toda la economía política, porque las categorías de la economía política están en la dimensión formal. Todo lo que Marx llama categoría, capital constante, capital variable, fijo, circulante, trabajo asalariado, salario, pues todo eso es parte de la dimensión formal. Marx no llama categoría al trabajo útil, por ejemplo. Sí llama categoría al trabajo abstracto. Entonces, de distinguir valor de uso y valor de cambio, Marx nos lleva a distinguir trabajo útil, que es el trabajo concreto que produce un valor de uso concreto, y nos lo diferencia del trabajo abstracto, que es trabajo en general, gasto de fuerza humana en general. Y esta distinción se sigue elevando a categorías más concretas. Entonces, por ejemplo, el capital constante, desde el punto de vista formal, es una cantidad de valor gastada en medios de producción, pero esos medios de producción pues tienen un carácter concreto, físico, que tiene que ver con cómo es el trabajo el proceso de trabajo en el que están actuando, ¿no? Y bueno, pues pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que se revolucione el método técnico de trabajo y que en cuanto al nivel formal, pues la variación de valor sea una u otra, o pues puede ocurrir que un año hay una mala cosecha de algodón, el algodón sube de precio, de modo que la dimensión material del proceso de trabajo es la misma, pero ahora mismo obtener la materia prima es más caro, entonces hay que hacer una inversión mayor de capital, ¿no? La dimensión formal, en ese caso, se habría visto alterada. Entonces, tener muy, muy claro esto, bueno, tiene también mucha trascendencia para comprender la renta de la tierra, bueno, es fundamental, y aquí, pues, en este caso, vuelve a estar presente. Y bueno, hay también algunas cuestiones a tener en cuenta sobre el trabajo doméstico en el sentido del privado, el que hace la propia clase trabajadora para sí misma en su hogar. Bueno, pues para conseguir exprimir el texto este al máximo, tenemos varios textos que nos dan información, textos de Marx, que también es otra cosa que el seminario pues venimos constatando, que es que hay que leer a Marx. O sea, si nos ponemos a leer textos de marxistas posteriores de qué es el trabajo productivo e improductivo y las continuas referencias a unos y a otros y a debates enfrascados sin haber leído a Marx, es imposible que contemos
un eje de referencia que permita consolidar todas esas, o sea, que nos permita considerar todas esas valoraciones que hacen unos y otros, ¿no? Entonces, hacer un trabajo de lectura de Marx y en paralelo ir echando un vistazo a estas otras lecturas posteriores, pero primando el trabajo sobre Marx, pues resulta mucho más provechoso, ¿no? Entonces aquí hay una serie de reacciones de Marx post teorías sobre la plusvalía, o sea, posteriores a este texto, que es del 61-63, y irían en este orden. Hay un capítulo sexto inédito que no se sabe la fecha precisa, pero la gente del siglo XXI estimaba, Scaroni y Aricó, estimaban que era del 63-64, un poco por la continuidad que tiene del lenguaje con teorías sobre la plusvalía. Hay muchos ejemplos como repetidos o un poco más desarrollados del capítulo de hoy, aquí en ese capítulo sexto inédito, que es el librito, este librito, pues no es muy largo, de 160 páginas. Y luego los libros 1, 2 y 3 de Capital tienen contenido que hay que bueno, que aquí se da un poco por sentado, que no se explicita del todo, pero que hay contenido para comprender esta distinción entre trabajo productivo e improductivo. Y ahí luego vemos a qué se refiere esto. El texto previo para analizar esta distinción sería los Grundrisse, que tiene una dedicación muy pequeña. No hay, o sea, es mucho más rico el contenido de los libros 1, 2 y 3 o el sexto inédito que lo que se dice en los, o propiamente, es más rico este capítulo que vamos a ver que lo que se dice en los Grundrisse. Bueno, entonces ya estamos listos de prolegómenos y cosas. Vamos a intentar hacer un poco, siguiendo la forma de Marx, partimos de una definición abstracta que es, digamos, la correcta, y luego vamos viendo un poco cuestiones más concretas, más precisas y desviaciones y errores y tal. Una que resalta muy bien Dussel, bueno, es que este capítulo empieza Marx refiriéndose a la cuestión productiva en dos términos distintos. Dice, en términos absolutos, ¿qué se puede considerar productivo? Pues en términos absolutos, es decir, no netamente propios del modo de producción capitalista, la jornada de trabajo que alcanza para sostener la vida del obrero, es decir, cuando el obrero trabaja y con su trabajo sostiene su propia vida, ese trabajo, en términos absolutos, es productivo y reproductivo. Y entonces dice Marx, en este sentido, se dice que es productivo el trabajador cuya producción equivale a su propio consumo. Esto es muy, digamos, muy intuitivo, ¿no? Si haces lo que consumes, eres productivo. En términos absolutos, es decir, en cualquier momento histórico. Suponiendo que no existiera capital, sino que el propio trabajador se apropiara del plus trabajo, no cabe duda de que este trabajo sería verdaderamente productivo si el propio trabajador produce plus trabajo, ya no solamente que produzca lo suficiente para sí, sino que encima produce más de lo que le hace falta para sí, ¿no? Pero no es esta la definición que vamos a trabajar, sino que es una más concreta, que es la que se acota al modo de producción capitalista, ¿no? Que era la fundamental, que es lo que está Marx cuando está escribiendo la crítica de la economía política. Entonces, lo otro era en términos absolutos y ahora vamos a ir a los términos relativos al capital. En términos relativos al capital, o, como dice Marx, en sentido capitalista, y le achaca el mérito de hacer esta definición a Adam. Esta es la definición de trabajo productivo en sentido capitalista. Es el trabajo asalariado, primera premisa, que al ser cambiado por la parte variable del capital, la parte del capital invertida en salarios, no solo reproduce esta parte del capital, que hasta aquí estaríamos cumpliendo la premisa de los términos absolutos, no solo reproduce este del capital o el valor de su propia fuerza de trabajo, sino que produce además una plusvalía para el capitalista. Es decir, hay una cantidad de plus trabajo
pero los trabajos que, por supuesto, no ocurre, como decía Marx en el ejemplo de antes, que el trabajador se la apropie, porque en este caso sí existe el capital, entonces se la apropia el capital en forma de plusvalía. Hay esta producción de valor nuevo, que no simplemente repone el valor de los productos consumidos y de la fuerza de trabajo, sino que producen más y se la apropia el capitalista. Y nos dice Marx, sobre este tipo de trabajo asalariado productivo descansa el capital, descansa su existencia. O sea, esta es la premisa fundamental del modo de producción capitalista, porque esta es la premisa fundamental, la premisa que es una categoría formal. No estamos viendo la cuestión material en este caso, porque para el modo de producción capitalista pues pueden ser necesarias muchas cosas, pero a nivel formal es el trabajo asalariado productivo, la cuestión sobre la que descansa el capital. Bien, esta definición podría ser, bueno, si se tomase así, sin tener en cuenta ciertas ideas que están implícitas, pues podría, en mi opinión, puede dar lugar a equívocos. Y entonces, a partir de aquí, vamos a, bueno, si hay alguna cuestión, si tenéis alguna cuestión que comentar, alguna otra lectura que señalar o algo, pues lo escribís por el chat y vemos si es gestionable la cuestión. La idea que no está aquí explicitando Marx es que distinguir clarísimamente la producción de la circulación. Y eso Marx lo dice de forma muy, muy nítida en el libro segundo, ¿no? Que es el dedicado a la circulación del capital. La circulación pura, es decir, todo lo que... Bueno, vamos a aclarar que la circulación en la concepción marxista no se refiere al transporte. Circulación se refiere al intercambio, a la mera compra-venta, el cambio de forma de la mercancía en dinero o el dinero en mercancía. Eso es la circulación para la economía política. Porque el transporte es parte de la producción. Porque ya esto lo señala Marx en el libro 2, sin ningún tipo de ambivalencia, o sea, lo dicen de forma muy nítida. Las mercancías tienen valor de uso en el lugar donde son útiles. No es útil una tonelada de hierro en mitad del Polo Norte y el transporte es parte de la producción. Una parte de la producción que parece entrar en la esfera de la circulación. Pero, ¿y por qué hace Marx esta distinción? ¿Cuál es un aspecto fundamental de esta distinción? Que en la circulación, o sea, en la mera compraventa, no se produce valor. Así como, por ejemplo, transportar una tonelada de hierro de Liverpool a Madrid, pues añade valor al producto porque es necesario pagar un trabajo para que el valor de uso hierro esté en el lugar donde va a generar otra nueva mercancía. El mero acto de comprar y vender no es un acto de producción de valor, sino meramente de cambio formal. Se cambia mercancía por dinero. Esto se opone a la concepción mercantilista de que... sí, ahí Víctor hace una puntualización sobre la dimensión material. Exacto, porque toda producción es una producción de valores de uso y siempre tiene algún tipo de relación con lo concreto o lo material, como dice ahí Víctor. Bien, en cambio, el mero acto de compra-venta no añade ningún valor de uso. Me he perdido. Estamos en la circulación por trabajo improductivo. Bueno, eso. Vamos, que la circulación no produce valor. Entonces, todo el capital que está destinado a la circulación de forma pura, el capital comercial, y Marx también dice que la contabilidad, pues, y todo el trabajo que está ahí dedicado al mero cambio formal de
la mercancía, la mera compra-venta, como por ejemplo podría ser la figura precisa del trabajo de alguien que está pasando las mercancías en un supermercado para venderlas, que Marx dice que puede ser sustituido por una máquina, como de hecho está ocurriendo, pues ahí en esa tarea que es necesaria, porque a nivel formal el modo de producción capitalista necesita vender las cosas, necesita que se dé ese cambio, en esa tarea no hay producción de valor. Si nosotros no tuviésemos en cuenta que Marx insiste mucho en esto en el libro 2, pues podríamos pensar que, pues por ejemplo, eso, que como hay oficios asalariados en la circulación, podríamos pensar que son productivos, ¿no? Esto, bueno, para quien quiera un poco curiosearlo, pues está en el libro 2, en la página 153 y siguientes. Ahí se explica que los trabajos de circulación, pone más ejemplos como el de contabilidad, el cobro de RAS o la entrega de crédito. Todos estos no son producción, tienen un valor de uso formal, solo en cuanto a lo que tiene que ver con la dimensión de cambio de forma, pero no tienen ningún tipo de valor de uso particular, no producen nada, ni material ni inmaterial, son por tanto circulación, no producción, y pues eso, el trabajo de compraventa se encarga de transmutaciones formales, la contabilidad se encarga de que el capital que existe solo idealmente en la cabeza como valor en proceso, pues que ese capital se fije y se controle a través de la contabilidad. Y todo esto, dice Marx, cuesta tiempo y fuerza de trabajo, pero no para crear valor, sino para provocar la conversión del valor. Bueno, esta idea tenemos que entonces tomar la definición otra sobre esta base, ¿no? En la circulación y en la reproducción de la clase obrera no hay producción de capital. El trabajo reproductivo no es productivo en sentido capitalista. Eso es, solo el trabajo productivo que produce. Bueno, Joaquín ha señalado que solo es productivo el trabajo que produce capital, que lo dice Marx en las teorías de la plusvalía. ¿Qué ocurre? Que si no tomamos en cuenta esto que Joaquín pone en mayúsculas de produce en sentido riguroso, y no tenemos en cuenta esta cuestión sobre la circulación, si nos pasa por alto, pues estaríamos malinterpretando la frase de Marx. Otros trabajos que pueden ser asalariados, entonces, bueno, en todas estas cuestiones de circulación que no generan valor están pues, el capital comercial y el bancario, que interceptan plusvalor en forma de ganancia y de crédito. Entonces aquí nos surge otra cuestión. Puede haber ganancia y crédito, es decir, se puede interceptar plusvalor sin que esté habiendo producción de plusvalor. Esto es importante también para futuros debates, para que no se dé por hecho que toda ganancia es porque el trabajo directo del cual parece venir es del cual viene. Bien. Un ejemplo actual de qué? Pues en un banco, por ejemplo, no produce absolutamente nada. Un banco gestiona créditos y entonces toda su intercepta plusvalor que producen las empresas o intercepta parte del ingreso de la clase trabajadora para pagar la hipoteca, pero el banco propiamente no produce nada. Y entonces tiene esta cualidad de interceptar plusvalor producido en otros lugares y de interceptar no solo plusvalor, sino también rédito, es decir, parte del salario de la clase trabajadora cuando paga su hipoteca. Puede hacer esto por la propia forma de la economía capitalista, no por la actividad material que satisface necesidades humanas, sino por cómo es cómo está organizada formalmente la economía en el modo de producción capitalista. Entonces, como tienen el capital bancario tiene dinero y como tiene dinero puede adelantar a costa de que se le devuelva aumentado al de un tiempo. Entonces, esta es su forma de absorber el crédito, el interés,
sin producir absolutamente nada. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de para qué nos sirve diferenciar entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Y el banco, al acelerar los trámites de movimiento de capital variable y constante, no produce, al igual que el transporte, del que sale el pago de sus servicios. La cuestión de cómo acelera la circulación, de que las cosas que aceleran la circulación ya lo tiene en cuenta Marx en el libro 2, no recuerdo si es en la primera sección, y él dice que hay elementos que pueden acelerar la circulación, pero es una cosa distinta de producir valor. Que algo acelera la circulación significa que hay valor disponible más rápido de nuevo para la producción, pero no significa que haya que esa aceleración de población produzca valor, lo cual no significa que no sea interesante para el capital. Para el capital pueden ser interesantes muchas cosas que aparte de la producción de valor, sobre todo para un capitalista en particular. Aunque sus trabajos entren en los costos de producción del fondo, que en general crean todos los valores. Vale, bueno, voy a seguir con esto. Otros trabajos que pueden ser asalariados, pero que no son productivos. Hay aquí una cuestión en el capítulo 6 inédito que deja bastante clara, que tiene un poco que ver con la forma en la que Marx en este capítulo a exponer la cuestión. Dice Marx que desde el punto de vista del proceso laboral en general, es productiva la actividad que produce algo útil. Bueno, ya hemos erradicado la cuestión de la circulación. Y Marx después sigue diciendo, desde el punto de vista del modo de producción capitalista, es productivo el trabajo que produce plusvalor. Y añade, el proceso laboral capitalista no anula las determinaciones generales del proceso de trabajo. Es decir, para que haya... Uy, ¿alguien más puede...? Esa frase es del capítulo 6 inédito. No sabía que alguien más podía pasar el ratón por ahí. Entonces, para que sea productivo el trabajo, tiene que cumplir con la premisa última, que produzca plusvalor, pero esto tiene que ser a través de un trabajo útil. Y el ejemplo que nos pone en el capítulo 6 inédito Marx es que los soldados son asalariados, pero no producen, no es trabajo productivo. Bien. De los fisiócratas y los mercantilistas, tiene un apartado pequeñito el capítulo en la que lo más importante que nos interesa saltar de aquí es que dice Marx que la concepción correcta del trabajo productivo se deriva de la concepción correcta de lo que es el plusvalor. Si hay errores en la concepción del plusvalor, entonces se generan errores en la concepción del trabajo productivo. Por esto, comentaba al principio que en la definición de trabajo productivo está en juego otras muchas cosas, y está en juego esta distinción clarísima entre producción y circulación, y eso. Bueno, ahí Marx expone que Adam Smith hace una definición dual de trabajo productivo y que es problemática, ¿no? Por una parte, tiene una definición correcta, que es la que le reconoce a Adam Smith, que es el primero que la dice, que es productivo lo que estamos diciendo, el trabajo que produce plusvalor. Pero por ahí, en otros momentos de su misma obra, dice que es productivo el trabajo meramente que produce valor. Entonces, Marx va a aclarar esta cuestión. Porque no es simplemente el que produce valor, como hemos visto, sino el que produce todavía más valor del que cuesta la reproducción de su fuerza de trabajo, ¿no? Es el trabajo que produce plusvalor. En este apartado, Marx nos dice en un momento que al capitalista no le interesa el valor de uso real de la fuerza de trabajo. Y pone el ejemplo de qué es el valor de uso real de la fuerza de trabajo, ¿no? Pues es el trabajo de hilar, de tejer, etc. O sea, la posibilidad de hacer, de desempeñar ciertos trabajos concretos. No es esta la clave para
no es este valor de uso real el que interesa al capital, sino el valor de uso formal de la fuerza de trabajo, que es el valor de uso que puede producir más valor del que cuesta. Ahí aclara Joaquín la cuestión esta que aparece en el libro 2, de que acelerar la conversión del plusvalor no es producir plusvalor. Pero es algo que, insisto, que Marx lo analiza. O sea, Marx tiene en cuenta esta cuestión, al que le interesa el libro 2, sección creo que es primera o segunda por ahí. Que esto es la típica excusa que le ponen los liberales a la gente que no ha leído Marx. Hace poco ponía un tuit así, ¿cómo es? Ramón Rayo, este personaje, criticándole a Marx cuando hay un capítulo específicamente dedicado por Marx y frases directamente enfocadas en esta cuestión, así que las puede leer cualquier persona. El problema es que que hay poquita gente leyendo Marx, ese es el problema. Bien. A ver qué dice Víctor. Si para entender el trabajo productivo e improductivo hay que entender el plusvalor, entonces hay que tener una buena base filosófica. Pues de otra forma no se entiende el plusvalor verdaderamente. Si Smith y Ricardo no descubrieron estas categorías es por algo. Normal que a día de hoy haya tanta confusión sobre el trabajo productivo. Estoy completamente de acuerdo. Es más, justo por esta razón, a veces me parece que gente como Dussel, por ejemplo, con formación filosófica, incluso con una preocupación propia de la teología de la liberación, o sea, con una preocupación más moral, cristiana, humanista, a veces puede situar mejor la cuestión del trabajo productivo que alguien que está interpretándola de manera muy administrativa. O sea, que estoy con la cuestión de Víctor y vamos a ver si entramos al lío y a ver si sacamos alguna conclusión firme hoy. Bien, lo que interesa al capital es el valor de uso formal de la fuerza de trabajo, que es el de producir plusvalor. Hay que tener en cuenta que todas las categorías económicas puede ocurrir esto, que esto es muy interesante. En el libro 1, página 109, dice Marx, refiriéndose al dinero, a la mercancía dineraria. El valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla al lado de su valor de uso particular en cuanto a mercancía. El oro, por ejemplo, que sirve para obturar cavidades dentarias como materia prima de artículos suntuarios, etcétera, que este sería su valor de uso real, como siguiendo sería su valor de uso, el valor de uso real, ¿no? Este de aquí, adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. Claro, el dinero puede intercambiarse en el momento por cualquier mercancía y ese es su valor de uso formal. Es un valor que el oro adquiera esa cualidad, ese valor de uso que es muy distinto del valor de uso real, muy distinto del valor de uso material, que adquiera este valor de uso formal se debe a cómo los metales preciosos históricamente, debido al desarrollo de intercambio, van siendo cada vez más la mercancía equivalente general, la que se sirve para expresar el valor de las demás y van siendo marginadas por las demás mercancías y todas las mercancías expresan su valor en cierta cantidad de oro, ¿no? De modo que al final, como todas las mercancías expresan su valor en cierta cantidad de oro, el oro en cualquier momento puede ser intercambiado por cualquier mercancía. En cambio, si uno tiene pues zapatos, pues bueno, los zapatos son un valor de cambio, pero no es el equivalente general, entonces hay que pelear más para venderlos, ¿no? En cambio, el oro, ahí donde aparece, pues tiene un valor de uso formal, que es el de intercambiarse por si uno tiene la cantidad suficiente, se intercambia por cualquier cosa. ¿Qué prueba que este valor de uso es formal, es decir, es social e históricamente construido en un marco de relaciones de producción específicas? Lo prueba que si una persona se la deja en una isla desierta con 1 tonelada de oro y hay un desconocimiento social de esa situación, ese oro pues solamente sirve para obturar cavidades dentarias como materia prima para lo que sea o tal, pero no sirve para nada. Eso sí, si alguien se entera de que esa persona con 1 tonelada de oro está en la medida en que hay un modo de producción capitalista que rodea esa isla y que se entera y que la inserta en sus relaciones, entonces alguien seguro que iría allí a rescatarle a cambio de un pedazo, ¿no? El capital como categoría económica, o sea, como meramente valor, abstraído de sus formas corpóreas, tiene el valor de uso de succionar trabajo vivo.
una persona que tiene dinero o que tiene unas instalaciones o que tiene una maquinaria dentro del marco de relaciones capitalistas, puede usar eso no para lo que sirve, no para hacer tal o cual cosa meramente, sino que con eso se puede permitir poner trabajo a su servicio. Entonces, el capital tiene este valor de uso formal. Y el valor de uso formal tiene que ver con las relaciones humanas, con cómo se organizan las relaciones humanas para producir. Y el último ejemplo es el vendedor de una mercancía. Cuando una persona quiere vender una mercancía, su interés por la venta es ya una abstracción de su forma corpórea. Es decir, si yo la quiero vender es porque físicamente, materialmente no me interesa. El valor de uso material no, pues, me es indiferente. Lo que quiero yo es venderla, ¿no? Entonces, esta mercancía tiene un valor de uso formal, que es el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y de tal modo medio de cambio. Entonces, si estas cuestiones, hay que leer a Marx continuamente teniendo en cuenta estas ideas, porque si no, pues bueno, uno no se termina de situar en qué es lo que está diciendo exactamente Marx. Y bueno, en esta misma página, Marx nos diferencia entre lo que sería un artículo de consumo y una mercancía. Un artículo de consumo es un producto del trabajo para consumirlo directamente, como cualquier persona hace, pues por ejemplo, se cocina en su casa o va a recoger frutas silvestres, o el campesino independiente que recoge su propia cosecha, mientras que la mercancía, además de ser un valor de uso, encima tiene valor de cambio porque ha sido producida por trabajo privado con vistas al intercambio, tiene un valor y tiene un valor socialmente determinado, ¿no? A ver qué dice Víctor, que si para entender... Ah, esto ya estaba. Vale. Trabajadores productivos. Nos señala Marx muchas veces en este capítulo que el trabajo productivo e improductivo, que estas determinaciones, o sea, que sea uno trabajador productivo o improductivo, que esté trabajando productiva o improductivamente, no se derivan de la determinación material del trabajo, o sea, no depende del oficio que esté haciendo, sino de la forma social determinada. Claro, esto también podría dar lugar a confusiones si no se ha tenido en cuenta primero bien lo de la circulación y se está interpretando las cosas de forma incorrecta, ¿no? Aquí Marx está hablando continuamente de producciones de algo, y esas producciones diversas, aunque sean servicios inmateriales, si están organizados de manera capitalista, es decir, si una serie de gente trabaja a cambio de un salario para un empresario y el empresario obtiene la ganancia porque le paga a esa gente su fuerza de trabajo, pero esa gente con su trabajo genera más valor del que cuesta su fuerza de trabajo, esa diferencia, que es la que retiene el capitalista, el precio del plusvalor. Esa es la clave para que sea productivo y no a qué se dedique concretamente una persona u otra, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, en la página 142, en diversas páginas, pues Marx nos dice que si está al servicio del capitalista y son productivos, y no lo son si trabajan por su cuenta, y pone ejemplos un poco paradigmáticos, ¿no? Pues un payaso, un actor de teatro, un escritor. Esto del escritor lo detalla más en el capítulo sexto inédito. Los cocineros, los camareros, un empleado de un fabricante de pianos o una prostituta, ¿no? Que pone estos ejemplos un poco más, bueno, de la rama de los que producen en mercancías objetuales, ¿no? Y nos señala también en este capítulo otra cuestión que también no puede pasarse por alto para analizar a nivel concreto, cuando tengamos que ver en la realidad qué es trabajo productivo o improductivo. Nos dice también que el gerente o el ingeniero o el capataz también son, como están dentro de la organización del trabajo concreto material para hacer X cosa en el proceso de trabajo o para guiar el proceso de trabajo, son productivos.
Y para entender un poco más esto, el libro 3, con la página 491, ahí Marx habla del salario administrativo y dice lo siguiente, otra vez hay que distinguir entre lo formal y lo material. Dice Marx, en todos aquellos trabajos en los cuales cooperan muchos individuos, la cohesión y la unidad del proceso se representan necesariamente en una voluntad dirigente y en funciones que no afectan a las labores particulares, sino a la actividad global de ese lugar de trabajo, como es el caso de director de orquesta. Esta figura realiza trabajo productivo y recibe un salario administrativo, pero hay que diferenciar esto de la mera labor de coerción y de vigilancia que puede hacer el capitalista para asegurarse de que sus trabajadores están siendo correctamente explotados. Esto también puede implicar preocupaciones al capitalista y esfuerzo, pero no es trabajo productivo. Del mismo modo que un esclavista que tenga que llevarse a preocuparse porque no se le escapen los esclavos, o que tenga que contratar a la gente para que no se escapen, la gente que está vigilando que no se le escapen los esclavos no es productiva. Tienen que estar los esclavos produciendo para pagar el salario de sus propios vigilantes, ¿no? Pero esa sería la dimensión formal, pero en el trabajo, en la cooperación de muchos individuos, hay también una cuestión material de dirigir y administrar ese trabajo, de evaluar, de hacer que los diferentes departamentos estén bien coordinados y todo eso, que es una tarea productiva y que recibe lo que más llama un salario administrativo. Y tiene una naturaleza opuesta a la ganancia, claro, porque aquí se está haciendo un trabajo y se está recibiendo por ese trabajo el valor de la fuerza de trabajo, que puede ser una fuerza de trabajo cualificada que tenga más valor. Lo que hace Marx es diferenciar entre lo que es el trabajo administrativo de lo que es la ganancia, porque hay capitalistas que quieren hacer pasar sus ganancias por su trabajo administrativo, cuando pues, su trabajo administrativo puede ser una insignificancia en comparación con la ganancia, que es la que proviene de la explotación del trabajo, ¿no? Del trabajo de más que realizan los asalariados por encima de lo que cuesta, de lo que reciben en forma de salario. Y nos dice Marx que este trabajo es productivo porque está administrando el proceso concreto de trabajo, ¿no? Esto no es muy diferente de la figura del contable que hace balances de compras y ventas, ¿no? Que está administrando por ahí la transformación formal. A ver, la compañía Wagner, las compañías y mercenarios y productivos reproducen el capital de la empresa. Marx menciona las mafias del lumpen proletariado, en los Grundrisse, y ahí dice que no. Vamos a intentar ver si solucionamos un par de cosillas más y luego nos metimos al debate concreto de cuándo ciertas cosas son o no son productivas. Del trabajo improductivo. Claro, en oposición a la definición que hemos dicho de trabajo productivo, pues el trabajo improductivo es el que no se cambia por capital. Es decir, aquel que no se pone a trabajar por un salario para producir plusvalor, sino el que se cambia directamente por ingreso. ¿A qué llama Marx ingreso aquí? A toda aquella fuente de, todo aquel rédito, a toda aquella cantidad de dinero que, puede haber venido de donde haya venido. Puede haber venido del salario, puede haber venido de una ganancia empresarial, puede haber venido del interés del banco. Alguien está con un ingreso que puede gastarlo en que otra persona, pues, por ejemplo, le venga a su casa a pintarle las paredes de su casa, ¿no? Vale. Estos servicios, por ejemplo, el de que alguien venga a tu casa a pintar las paredes de tu casa, en el cual se le da un salario a una persona, o sea, se le paga a una persona el trabajo que está haciendo en
en tu casa específicamente, así como el servicio doméstico, es decir, todas el personal de servicio que da la burguesía, bueno, aquí sobre todo en Vizcaya, la burguesía en las arenas, o más por ejemplo de sastre remendón, ¿no? Una persona que va a remendar las camisas a casa a cambio de X cantidad de dinero. Todos estos trabajos son improductivos. Estos trabajadores improductivos no adquieren gratis su participación en el ingreso, es decir, en esa parte de salario o ganancia con la que se les paga, sino que su participación en las mercancías creadas por el trabajo productivo, ay, perdón, que tienen gratis su coparticipación en las mercancías creadas por el trabajo productivo, sino que tienen que comprar su parte en ella, ¿no? Pero nada tienen que ver con su producción. Bueno, esta es la situación en la que estructural en la que Marx sitúa a ese trabajo improductivo que sí produce valor, con ese valor que produce obtiene intercambiando obtiene una parte, obtiene sus propios ingresos porque le pagan con su salario o le paga a alguien con su ganancia y con eso puede comprar mercancías creadas por el trabajo productivo. Pero bueno, que se tenga en cuenta que estos servicios improductivos están en todo momento más refiriéndose a contextos en los cuales una persona o un grupo de personas, o dos o tres, acudan a hacer una tarea que se les encarga específicamente. Pero imaginemos que, por ejemplo, alguien tiene una empresa de pintadores a domicilio en la que hay un capitalista que adelanta el valor de la pintura y el valor de las brochas y que tiene contratados un montón de asalariados que pintan casas, pues quien acuda a esta empresa es el trabajo que desempeñan los trabajadores de esa empresa sería trabajo productivo, que estaría produciendo capital. Entonces, en este sentido, más insisten que no depende del oficio, sino de la forma social en la que está insertada ese oficio. Y nos dice también de... bueno, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que los trabajadores improductivos no producen plusvalor, dice Arturo, si una empresa de payasos a domicilio sería productiva, y no solamente una de payasos a domicilio, sino, por ejemplo, un circo, si el circo está organizado por un capitalista. El ejemplo del payaso, por ejemplo, lo pone el propio Marx. O sea, si eso pone el ejemplo del payaso, el actor de teatro, siempre y cuando esté organizado de manera capitalista, es trabajo productivo. El trabajo doméstico que la clase trabajadora hace para sí es improductivo. Que esto es muy interesante de cara a todo este gigantesco debate sobre el salario por el trabajo doméstico, ¿no? ¿Qué significaría exactamente ese salario por el trabajo doméstico? Bueno, aquí entonces tenemos la base para, bueno, de los problemas de esa propuesta. Dice más que ese trabajo improductivo jamás le permite repetir el mismo trabajo al trabajador si antes y para ello no se ocupa de trabajar productivamente, ¿no? O sea que resulta que incluso el trabajo que es esencial para el mantenimiento de su vida del propio trabajador es para el trabajador improductivo porque no le produce nada, ¿no? Y el único que le produce es el trabajo que es para otro, ¿no? El trabajo explotado. Que está, bueno, pues esta es una de las contradicciones del modo de producción capitalista. Por estas páginas, Marx está con una preocupación en torno a la expansión del servicio improductivo, porque resulta que, como sabemos por el Capital, por una estadística que aparece en el libro 1 de Capital, más o menos hacia el centro, hacia el medio pasado, resulta que la mayoría de trabajadores de la época eran personal de servicio. O sea, había más personas trabajando
servicio que la industria. O sea, la mayoría de asalariados estaban trabajando de servicio en vez de manera productiva. Entonces, bueno, he traído una definición de lo que es el servicio para más del capítulo sexto inédito, que también nos va a servir mucho para terminar de entender bien las frases de este capítulo. Dice Marx que el servicio no es en general más que una expresión para el valor de uso particular del trabajo, en la medida en que éste no es útil como cosa, sino como actividad. Bien, yo creo que la definición es clara, ¿no? Todo aquello que no produce de una forma objetiva, como dice Marx, o sea, que no se queda encerrada en una mercancía física, sino que es en sí el propio trabajo el que es útil. Y un ejemplo es el transporte, o sea, es el transporte es útil en la medida en que transporta, pero no se concreta más que en el movimiento de la mercancía. Eso es un servicio. En el salario por el trabajo doméstico solo puede salir de los beneficios, de los salarios o de los beneficios. En las condiciones actuales solo puede salir de los salarios. El volumen de reducción de los salarios directos es el que se puede destinar a generar una forma de salario indirecto nueva, el ingreso del trabajo doméstico. Y eso por un lado, y luego habría que hacer la reflexión política de si un salario doméstico no es más que una perpetuación de una división social del trabajo, una división sexual del trabajo, que encima tiene que estar, cuyo valor tiene que estar producido por el trabajo productivo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida puede llegar a ser esta idea revolucionaria frente a la propia realidad que vivimos, que es la proletarización creciente, como se ha visto en la última estadística, unas estadísticas que salieron hace poco sobre la cantidad de mujeres amas de casa, como iba cayendo en picado y cada vez hay más mujeres proletarias, y lo que puede suponer la idea de la clase obrera tomando el poder y socializando los medios de producción en lugar de pretender un salario que tiene que producir la propia clase obrera, ¿no? Bueno, capítulo en el libro 2, viendo esta cuestión sobre los servicios, es interesante que se habla sobre la industria del transporte. Entonces esto nos va a permitir comprender algunas cosillas. Dice Marx que la fórmula para la industria del transporte sería dinero, el dinero se cambia por mercancía, y en el acto de producción estaría la propia mercancía, sería el acto de producción, que es el propio transporte, el cual se cobra con una ganancia, ¿no? Que es el D', ¿no? Sabemos que la fórmula común es la de DM, o sea, es decir, el capitalista tiene dinero, compra unos trenes y unas locomotoras y un personal. Bueno, en este caso, un capitalista zapatero de zapatos compra cuero, goma y pegamento y paga a trabajadores. Esos trabajadores entran en la producción, es decir, salen de la circulación y entran en la producción. Al saliendo de P se genera M', es decir, se generan unos zapatos, que es una mercancía que encierra más valor que el que tenía M, y entonces esa mercancía va a la circulación e intenta intercambiarse por D' para conseguir que el plusvalor encerrado, el plusvalor producido, se realice en su forma dineraria y pueda reiniciar el proceso, bueno, pues que el capitalista pueda recibir la ganancia, ¿no? Pero dice Marx que en la industria no es esta la ecuación, sino que nos sustituye, como habéis visto, la M', nos la elimina, y en el propio proceso de producción está pues lo que llamaríamos la mercancía, pero que bueno, es el servicio, porque en la producción está el valor de uso, en el propio proceso de producción está el propio valor de uso. Se paga y se consume el propio proceso de producción y no un producto separable de él, ¿no? Como por ejemplo, eso es en el transporte. Bien, teniendo esto en cuenta, entonces la siguiente frase se comprende también, yo creo que mejor.
En la medida en que el capital se adueña de toda la producción, es decir, en que desaparece la industria doméstica y la pequeña industria, Marx con industria doméstica y pequeña industria está pensando en la industria complementaria campesina que se autohace pues la ropa, incluso en el Capital pone ejemplos de forjas familiares, o sea, la industria subsidiaria bueno, aquí la frase sigue así, la forma de industria dirigida al propio consumo, o sea, lo que se fabrica para sí mismo. Es decir, no productora de mercancías. Es evidente que los trabajadores improductivos cuyos servicios se cambian directamente por ingresos solo podrán prestar en su mayor parte servicios personales. ¿Qué ocurre? Marx está viendo esta expansión mencionada del servicio improductivo, en la cual la producción material, por ejemplo, esas forjas familiares, esa fabricación de ropa, la comida enlatada, por ejemplo, también, eso cada vez más lo está produciendo como mercancía el capital. Y la gente que va perdiendo los medios de producción, que ya no tiene la tierra, en su mayoría no pueden entrar a la producción de mercancías, sino que, bueno cambian directamente su trabajo, sus servicios por ingresos, ¿no? Entonces, por eso hay un aluvión al servicio doméstico. Aquí en Bilbao, pues era en los años 50 del franquismo, toda la gente que venía de la zona de Castilla, pues muchas mujeres, el trabajo doméstico era, bueno. La naturaleza misma de la cosa, en este caso está explicando la cuestión del servicio, de que no produce un objeto, ¿no? La naturaleza misma de la cosa indica que no puede producir ninguna mercancías, porque lo que produce es lo que hemos dicho aquí, pero bueno, no en una reacción capitalista, pero lo que ocurre es este fenómeno, que la producción es lo que se vende. La mercancía en cuanto tal no es nunca un objeto directo de consumo, sino portadora de valor de cambio. Y por ejemplo, en este caso, no se porta valor de cambio, sino que es el propio proceso de producción el que se consume, ¿no? De modo que tenemos esta otra apreciación de que el trabajador improductivo produce valores de uso, no mercancías. Es decir, si yo pago para que alguien me corte el pelo, pues lo que produce es la utilidad esta de cortarme el pelo, pero no mercancías. Y lo que reconoce Marx a Adam Smith, es que estos servicios tienden su valor tiende a ser, por el propio avance de las relaciones de producción capitalistas, estos servicios tienden a tener el valor de la fuerza de trabajo de las personas que lo realizan, porque así es como se configura el salario en el modo de producción capitalista. Entonces, a medida en que esto avanza, pues esta gente cobra por lo que cuesta su fuerza de trabajo. Hay, en este capítulo también otras distinciones entre trabajo material e inmaterial que también tenemos que tener en cuenta. Nos dice Marx que puede ocurrir que el valor de uso de la mercancía en que toma cuerpo el trabajo de un trabajador productivo tenga el carácter más insignificante, pero tal determinación material para nada depende de esta cualidad suya. Entonces, de nuevo, sea insignificante o sea, como hemos dicho, P-D, sería P-D, no P-D', porque sería intercambio simple, no habría producción de plusvalor. El caso es que esta cuestión material no depende no es la que define que sea productivo o improductivo el trabajo. Y analiza que Marx, que más y más hay una diferencia material entre los trabajadores productivos e improductivos, en el sentido de que los primeros, con raras excepciones, producen exclusivamente mercancías, mientras que los segundos, salvo excepciones muy contadas,
ejecutan normalmente prestaciones de servicios personales. Bueno, esto vemos que lo que más aquí está viendo es una tendencia histórica en su momento, que no hay que diferenciar esta tendencia histórica concreta con las definiciones que nos está dando. O sea, que coincidan, que haya una diferencia material entre los trabajadores productivos e improductivos, en que tenga, incluso y que tenga, bueno, tenga excepciones. Esto es una cuestión de un proceso histórico, pero no por eso confundimos trabajo productivo con trabajo productor de mercancías, con trabajo que produce objetos materiales, ¿no? Hay que evitar confundir esta idea. Y Marx nos dice que los segundos, los improductivos, salvo muy contadas excepciones, ejecutan solamente prestaciones de servicios personales. Bueno, pues podéis pensar que, por ejemplo, alguien que fabrica una cosa para y que es trabajo improductivo, pero que fabrica una cosa material, no inmaterial, pues puede ser, por ejemplo, un pintor, un artesano pintor, un artesano alfarero, o bueno, incluso una cocinera produce una cosa concreta, aunque en concreto la comida dura poco en el plato, se consume rápidamente, pero por lo menos hay una mercancía que se puede llevar a casa, ¿no? Mira, hoy en día, con todo el tema de Deliveroo. En cambio, por ejemplo, en el corte de pelo no hay no puede haber no hay esta objetivación ni por un segundo, ¿no? Es el mismo acto de cortar el pelo el que es la misma producción lo que se está vendiendo. Bien, aquí yo creo que cabría un poco preguntarse esta tendencia histórica que Marx estaba viendo en contraste con el contexto actual, porque, y aquí igual Joaquín podría decir algo al respecto, tomar la palabra, porque, bueno, el sector servicios pues es un sector que desde los años, no sé muy bien exactamente si es desde los años 60, en España y en otros lugares pues igual desde antes, en otros países con un desarrollo capitalista más avanzado, empieza a ser el sector que más población asalariada ocupa, y vemos como la industria y el sector primario, pues bueno, si el 90% de la gente se dedicaba al campo en 1880, hoy en día con un 1% de la población dedicada al campo, o con un 3% de la clase trabajadora dedicada al campo, se produce el alimento para todo el mundo, ¿no? Entonces, y bueno, y tenemos, por ejemplo, aquí se está viendo, aquí en Bilbao, los últimos, no sé si decir si los últimos 5 o 10 años, pues por ejemplo, ya no es, cada vez hay menos dentistas autónomos, dentistas que monten su consulta, sino que cada vez hay más clínicas que tienen a dentistas asalariados bajo su, y que, bueno, pues que en este caso hay una producción inmaterial, te atienden y, una producción de plusvalor a través de un servicio. Entonces, bueno, este detalle histórico que Marx aquí menciona, pues en el contexto actual, pues cabría pensar en analizar cómo está siendo. Entonces le doy la palabra a Joaquín. Hola, yo creo que es muy interesante esta afirmación de Marx porque obviamente responde a la realidad de su tiempo, pero no responde a la realidad del capitalismo fordista o capitalismo de la sociedad de consumo o del siglo XX o como lo queramos llamar, donde, como muy bien señalas, hay un creciente desarrollo de servicios productivos, en gran parte vinculados a la reducción del tiempo necesario para no sé qué ocurre. el obrero, ¿Sí se oye? transformación de mercancías de consumo. Por eso, la distinción sigue siendo válida. Es cierto que hoy en día en las estadísticas se nos presenta los servicios como si fuera una realidad homogénea, y es un totum revolutum en el cual una de las distinciones fundamentales a realizar es precisamente esta,
qué servicios son servicios productivos, qué servicios son servicios improductivos y qué servicios son exclusivamente productores de valores de uso, prestación de servicios personales. Es cierto, y me atrevería a decir que estadísticamente se puede constatar, aunque no lo he hecho, que durante el capitalismo del siglo XX se desarrolla los servicios productivos, pero una de las características de la crisis de la época de la globalización es precisamente que esto no da más de sí. Y lo que estamos viendo es que lo que está creciendo son, lo que decía Marx, precisamente de nuevo, los servicios personales. Asunto, incluso algunos de ellos ha habido que incorporarlos a las estimaciones del PIB, de la contabilidad nacional, por decisión de Bruselas, como pueda ser los servicios de la prostitución. En una interpretación cada vez más confusa de lo que son los servicios, obviamente. A ver, que le voy a dar la palabra a Víctor. Víctor, ¿tienes encendido el micro? Perdón, que no tenía el micrófono encendido. De todas formas, así seré más breve. Mi pregunta es la siguiente. Estamos viendo que hay un aumento de los servicios, ¿verdad? Y sobre todo de servicios con respecto a lo que sería el consumo individual. Entonces vemos que hay un aumento de aplicaciones móviles, de temas individuales, etcétera. Mi cuestión es la siguiente. ¿Ha aumentado estos servicios a costa de otras fuerzas productivas? O mejor dicho, ¿el capitalismo está siendo incapaz de desarrollar las fuerzas productivas a la velocidad con que lo hacía en el siglo XX con el fordismo y otras formas de producción, en las cuales digamos que se desarrollaba una fuerza de trabajo más productiva en términos relativos que la que tenemos hoy día? Pero claro, y vemos Globo, Deliveroo, etcétera, que crecen muchísimo este tipo de trabajo y bueno, de fuerza laboral poco productiva, y en cambio no estamos viendo, digamos, avances en lo que podría ser la fusión nuclear u otro tipo de actividades que, digamos, que nos permitiría mejorar la vida material de la población, material en un sentido, bueno, general. Esa es un poco la cuestión, si esto es una muestra de que el capitalismo está encontrando una frontera al desarrollar las fuerzas productivas o por lo menos un decrecimiento en su capacidad de desarrollarlas. Bueno, pues, mira, Joaquín quería decir algo. Pues le doy la palabra a él, luego si eso comento yo. Sí, pero yo creo que algo de eso está ocurriendo y hay varios autores que analizan la crisis de rentabilidad como un problema de estancamiento de la productividad global y de la aparición de nuevos productos. Pero no nos desviemos del tema, porque si vamos a tratar de todo, todavía creo que nos queda bastante del tema de trabajo productivo e improductivo. Bueno, no me queda tanto la presentación, la verdad, porque no he podido avanzar tanto. De todos modos, sí que hay una cosa muy importante, que cuando estamos hablando de trabajos productivos, estamos hablando de trabajo que produce plusvalor. Lo que Marx identifica en su época es que con la revolución industrial y el desarrollo desde, bueno,
la revolución industrial es previa, ¿no? Pero con todo el desarrollo del maquinismo, está habiendo un montón de trabajo improductivo en las casas de la gente acomodada. Pero ese trabajo productivo existe justo porque ha crecido la productividad del trabajo, que permite sostener todo ese trabajo improductivo. Entonces, si hubiese mucho trabajo improductivo dentro del modo de producción capitalista, lo que tendríamos que interpretar es que está siendo muy, muy capaz de esto. Lo que pasa es que, claro, muy capaz de que, sobre todo, las grandes, de que los grandes, la gente rica consuma una cantidad enorme de sus ingresos de manera improductiva y se desarrollan ramas enteras improductivas precisamente por la enorme productividad de otras ramas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es la correlación sería, en mi opinión, siguiendo lo que dice Marx, sería inversa. Vale, hay un punto que me parece especialmente delicado y que habría que analizarlo también con mucha atención, que es cómo está Marx interpretando la cuestión de los maestros y de los médicos. Bien, nos dice Marx que la primera... bueno, a ver, voy a leer aquí. En el mundo, todas las mercancías pueden dividirse en dos grandes. La primera es la forma... la primera es la fuerza de trabajo y la segunda todas las demás mercancías, ¿no? Nos diferencia Marx esta gran división. Y dice, ahora bien, la compra de los servicios que crean, mantienen, modifican, etcétera, la fuerza de trabajo, que en suma le dan una especialidad o simplemente la conservan, y una especialidad a la fuerza de trabajo se le da, por ejemplo, la educación, una educación, por ejemplo, de técnica, o la conservan, como puede ser el trabajo de una enfermera. Bueno, que lo dice más, ¿no? Por ejemplo, los servicios del maestro de escuela, cuando son industrialmente necesarios o útiles. O sea, no nos dice en cualquier contexto, sino cuando son industrialmente necesarios o útiles. Es decir, si el profesor enseña literatura, pues no es productivo. Lo cual nos dice mucho de cuáles son los planes de educación y el criterio de Bolonia que se está aplicando, ¿no? Como cuando el capital aprieta en la escuela, aprieta para que esta formación y esta inversión y este gasto sea lo más industrialmente necesario y lo más útil, que no tenga nada que ver ni con el desarrollo de las capacidades, ni con el desarrollo de la cultura, ni nada por el estilo, ¿no? Ni que sea, es decir, que sea lo más productiva posible. O nos dice los servicios del médico, cuando son necesarios para la conservación de la salud, fuente de todos los valores, y para mantener la misma fuerza de trabajo. Son, por tanto, servicios que hacen posible la existencia de una mercancía susceptible de ser comprada. Perdón, Víctor, ya voy, ya te dejo hablar. Es decir, forman parte de la existencia de esta mercancía, de la fuerza de trabajo, y forman parte de sus costos de producción o reproducción. Pero hay que leer con mucha atención porque Marx está haciendo esas salvedades. Son cuando son industrialmente necesarios y cuando el servicio médico mantiene la fuerza de trabajo. Te doy la palabra, Víctor. Bueno, aquí hay que ver primero qué entiende Marx por industrial, ¿no? Industrialmente necesarios. Hemos visto que para Marx, en el libro tercero y en otros libros, que la industria no representa nuestra idea preconcebida de una industria fordista en la que los obreros están creando engranajes y hay una cadena de producción, etcétera. No es necesariamente algo tangible, ¿no? Digamos que la industria es cualquier actividad capitalista que genera un plusvalor, ¿no? Que genera un capital ampliado dentro de cierto marco, ¿no? Aquí pues excluiríamos la banca y el capital comercial, etcétera. Entonces, claro, si estamos diciendo
que los payasos efectivamente pueden ser productivos, ¿por qué la literatura no va a ser productiva? Yo creo que los maestros y los médicos y otro tipo de funciones pueden tener, o bueno, tienen, guardan una relación con los valores de uso que se producen por parte de la clase trabajadora. Entonces, claro, ¿quién decide el plan de estudios de secundaria, de bachillerato, etcétera? Pues el gobierno, y el gobierno lo decide siguiendo unos criterios ideológicos que compone unos partidos, etcétera, que en última instancia es una representación de los intereses de una clase. Obviamente no es una formulación mecánica, no es la representación directa y clarísima, no es un reflejo perfecto. Pero lo que quiero decir es que un profesor de literatura sí tiene una función y es parte del Estado, ¿no? Decidir qué parte o qué cantidad de la educación se va a dedicar a, digamos, la literatura y qué parte se va a dedicar a la ingeniería, ejemplo. Y esta decisión va a depender de la concepción existente en los partidos de gobierno, de las clases actuantes, y va a depender también de cómo ese país valora sus fuerzas productivas. Por ejemplo, en Alemania sabemos, o si no lo comento, existe una fuerza de trabajo muy importante en cuanto al mundo manufacturero y al mismo tiempo existe un nivel de estudiantes estudiando FP mucho mayor que el de España. Y está todo bastante más estructurado en ese sentido. Es decir, las clases dominantes o la clase dominante alemana, a través de distintos partidos, ha decidido que así va a estructurar su educación, enfocada a sus fuerzas productivas. A lo que voy es que yo creo que no se debe entender ni a los médicos, ni a los maestros, ni otro tipo de funciones como improductivos en tanto que no generan, digamos, un obrero claro. Porque, como ya digo, el problema está en el concepto de industria. O sea, el concepto de industria debemos entenderlo como la industria en un sentido ampliado, es decir, como la empresa que, ya digo, la empresa productiva. No todo tipo de empresas son realmente productivas. Un fondo de inversión que solo se dedica a distribuir capital en distintas empresas, pues obviamente no es productivo. Nada, eso es todo. Claro, está aquí haciendo Joaquín subrayando la idea de que el profesor de literatura, si no produce plusvalía, no es productivo por muy valioso que sea el valor de uso que produce. Además de esta cuestión, claro, yo, por ejemplo, este señalamiento que tú haces, Joaquín, lo tomamos por implícito en las páginas 150, 151, o sea, bueno, la última línea de la página 150 y el principio de la 151, porque aquí Marx nos está hablando de los servicios que crean, mantienen y modifican la fuerza de trabajo, que le dan una especialidad, o sea, les está hablando en cuestiones, digamos, en este caso, sobre cuestiones materiales. Y una academia privada. Sí, el profesor de una academia privada, eso el ejemplo lo pone Marx en El Capital, en el libro 1. Claro, y un maestro de escuela privada en la que el trabajo se encuentra en forma social que determinada para generar. Ya, dice Unai, claro, una empresa, Unai me imagino está pensando en una empresa de negocios, así, alguien que tiene un máster de gestión o para un máster privado para trabajar en un banco o cosas así. Pues, en mi opinión, si el trabajo de circulación no es productivo, todo el trabajo que se dedique a algo que no es productivo, pues tampoco lo es, aunque sea preparativo, en mi opinión.
Y luego, la otra cuestión delicada que quería compartir, que quería que tratásemos, claro, sí, la cosa no es productiva la cosa. Una cosa que quería que analizásemos es en la página 151, en la 158, perdón, en la 158. Marx dice que por cuanto estos trabajadores improductivos no crean ninguna clase de disfrutes y su compra, por tanto, depende totalmente del modo como el agente de la producción quiere invertir su salario o su ganancia, y por cuanto además, y desde otro punto de vista, estos servicios corresponden a una necesidad o se imponen ellos mismos por las dolencias físicas, como los médicos, por las flaquezas espirituales, como el caso de los curas, o por los conflictos entre los intereses privados y los intereses nacionales, como ocurre con los funcionarios de Estado, con todos los abogados, los policías y los soldados, constituyen toda esta gente para Adam Smith como para el mismo capitalista industrial y para la clase obrera gastos varios, los cuales deben, por tanto, limitarse en lo posible al mínimo estrictamente necesario y reducirse al nivel más barato posible. En mi opinión, aquí Marx está caracterizando a todos estos trabajos como improductivos, atendiendo a su carácter concreto. No sé qué opináis de este párrafo. Porque, bueno, sigue el párrafo diciendo que para los psicofantes de esta sociedad, o sea, para los que en la página 158, para los que la veneran, ante todo y especialmente para los estamentos más altos, constituye un buen negocio el restaurar teóricamente incluso la parte puramente parasitaria de estos trabajadores improductivos. O sea, que ha definido a estos como trabajadores improductivos al soldados, policías, abogados del Estado, médicos, curas, y dice que estos psicofantes ponen de relieve las exageradas pretensiones de la parte indispensable de ellos. Bueno, no sé qué opináis de esta frase. Yo os voy a decir mi opinión, pero no lo tengo muy claro del todo con la cuestión de los médicos. Tengo la sensación de que de que hemos visto que Marx establece primero una diferencia absoluta, que está muy nítidamente explicada en el capítulo sexto inédito, que es premisa previa para que luego el trabajo que produce plusvalor sea considerado trabajo productivo. Bueno, no vamos a volver a esa diapositiva. Está fuera de ese trabajo lo que tiene que ver con la circulación pura, y parece, en mi opinión, evidente que está fuera de eso lo que tiene que ver con el Estado, porque el Estado no produce nada útil, sino que solamente... mira, se ha dedicado a esto el Capital, o sea, el seminario que había en Sevilla hoy a las 12. El Estado lo único que hace es conciliar el antagonismo de clase en favor de... No, es el Estado de la clase dominante y no produce... no produce nada útil, sino que existe debido a un antagonismo y existe a costa de toda la sociedad. O sea, tienen que ser los trabajadores productivos los que costean ese aparato represor y consagrador del orden social existente, de modo que todos los oficios relacionados con el Estado, incluso aunque haya tareas de Estado, esas tareas son improductivas. En mi opinión, ocurre lo mismo con todo lo que tenga que ver con el ejército, es decir,
todo el servicio, toda la seguridad que policía y ejército, que desde las sociedades primitivas tuvo que forjarse, se realiza a costa del trabajo productivo, extrayendo material físico y humano que podía estar dedicándose al trabajo productivo, porque hay que mantener un orden social interno o externo, y hay que costearse, hay que hacer estos gastos que se cargan sobre las espaldas del trabajo productivo. Esto, en mi opinión, cuando Diego Guerrero, por ejemplo, incluye la industria armamentística como industria productiva, porque produzca plusvalor, en mi opinión, si lo que estoy comentando es coherente sobre el Estado, esa industria armamentística que arma, o sea, que equipa el trabajo improductivo, es otro retiro de las capacidades de los recursos que produce el trabajo productivo. Y vamos, esto se evidencia intuitivamente. Todo lo que es gasto militar no aporta nada a la sociedad, ¿no? Sino que la sociedad lo tiene que sostener. No aporta ninguna utilidad, salvo algunos países que hacen un uso del ejército en contextos de paz, en que hacen trabajos concretos, pero en cualquier caso está sostenido en general por el trabajo productivo. De modo que, en mi opinión, no se puede equiparar como Diego Guerrero equipara la industria armamentística a la producción de lujo. En la producción de lujo hay una producción de un valor de uso. Lo que ocurre es que ese valor de uso solamente es disfrutado por las clases opulentas, ¿no? Podría ser expropiado. Pero ahí hay un valor de uso producido que alguien está disfrutando. En el caso del ejército, del Estado y del armamento, lo que está viendo es un sistema de mantenimiento de orden que tiene que sufragarse ese gasto para que esa sociedad no se vaya, ese orden social se mantenga. Ahora te doy la palabra, Víctor. Entonces, la industria armamentística que arma esta gente está nutriéndose o sea, está costeada por trabajo, a costa del trabajo productivo, y ¿qué es la otra? Bueno, te doy la palabra, Víctor, luego cierro la idea. Que esta discusión sobre el armamento de Diego Guerrero me recuerda a una que tuvimos hace tiempo, creo que fue leyendo el libro segundo. Y es que una empresa que contrata a un guardia de seguridad, bueno, una empresa para que le vigile los almacenes una serie de guardias de seguridad, para ella aparece como un gasto, pero para la empresa de seguridad aparece como parte de su actividad, entre comillas, productiva. Sucede lo mismo, por ejemplo, para Navantia, que vende fragatas a Arabia Saudí. Para Arabia Saudí es un gasto, obviamente, y no forma parte de la actividad productiva, porque como bien tú has indicado, esas armas van para trabajadores improductivos. La cuestión sería que para Navantia sí aparece como un ingreso. Entonces, el tema armamentístico, en ciertos casos, para la empresa que produce, aparece como un ingreso y aparece por lo menos como valorización de su capital. Otra cosa es que realmente sea un trabajo productivo o no. Y otra cuestión que me genera cierta intriga es el hecho de cómo la inversión armamentística en muchas ocasiones deriva en nuevos inventos para la aplicación productiva. Internet tiene un origen militar, o en principio tiene un origen militar. La tecnología satélite también va un poco por ahí. Las ópticas, que han tenido un desarrollo fundamental, por ejemplo, para la fibra óptica, para Internet, de nuevo, se utilizaron inicialmente para los vehículos de combate. Entonces, todo este apartado militar genera bastantes problemas en dos sentidos. Por un lado, que pueda aparecer
como una actividad generadora de ingresos y, por otro lado, que aparece como una actividad, digamos, se parece a la inversión del Estado, como una actividad de investigación social que al final genera rendimientos, pero para ya la actividad privada. A mí no me queda del todo claro si parte de esta actividad armamentística, de producción armamentística, es productiva o no. Pero bueno, desde luego, en tanto que sirve para equipar única y exclusivamente a tus propios soldados, claro, aparece directamente como improductiva. En mi opinión, sí, lo que hace Marx en este caso es salir a la perspectiva de la reproducción del capital. Y entonces, cuando tú atiendes a la reproducción del capital, lo que está ocurriendo es que esa industria armamentística está interceptando plusvalor, está obteniendo ganancia, pero que está siendo producida en otras ramas. Entonces, tú puedes decir, sin ningún problema, que esa rama es improductiva, obtiene ganancia como todo capital improductivo, como el capital comercial puro, también intercepta ganancia que proviene que ha sido producido por el capital productivo y en última instancia por el trabajo productivo. Vale. Hostia, vamos cerrando poco a poco. Vale. Bueno, entonces, por ahí esa idea. Y luego quiero cerrar también con otro elemento sobre la cuestión médica, que también me parece muy importante y que hay una dimensión filosófica fundamental, es que también tengo la sensación de que el trabajo médico tampoco es un trabajo productor de valores de uso. Y de nuevo hay también una constatación cotidiana de esta cuestión en la medida en que si una persona no se puede ir de vacaciones, es una putada. Si no te puedes bajar al supermercado a comprar mercancías porque no tienes medio de cambio, es una putada. Pero si alguien no va al médico, es un motivo de celebración. O sea, lo que se encarga la medicina, creo, que esto habría que hacer lectura más exhaustiva y creo que es de orden más filosófico y que habría que, bueno, la medicina se encarga de algo más elemental, que es que la vida exista. O sea, cuando está en debate la propia vida, que esa vida pueda continuar, no es en sí un valor de uso, sino que es la propia existencia lo que está ahí en juego. De modo que es un gasto fundamental, porque sin ese gasto se acaba cualquier otro valor de uso. Pero no hay ahí, no puede haber producción de valor ni de plusvalor en esa rama. Solamente habría, en todo caso, se interceptaría ganancias si se organizase de manera industrial. No sé si alguien tiene algo que apuntar. Y a mí esto es todo lo que he podido preparar. Siento no haber podido preparar la presentación del capítulo completo, pero con las enormes dificultades que hubo el otro día o con la polémica que hubo a nivel abstracto, pues me he andado leyendo lo del capítulo sexto y pues para tratar de discernir las cuestiones más abstractas y que espero que creo que es puntualizando estas cuestiones. Ahora todo lo que está diciendo Marx va teniendo más sentido. Antes, cosas que a mí me habían parecido contradictorias en este capítulo, si son leídas con estas premisas que he compartido, creo que ya son coherentes. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Te doy la palabra, Joaquín. Bueno, tenemos que ver a partir de qué punto seguimos en la próxima sesión, porque como tú dices, no has llegado al punto 10. Es que yo creo que tampoco has llegado al 8. ¿En qué punto te has quedado al final? He quedado en el punto 5. Pues sí que estamos un poco atrás. Entonces, cabe dos alternativas: o intentar terminar todo en la próxima sesión, o hacer del 5 al 10 y luego del 11 al final. Pues yo creo que el debate fundamental ha salido hoy. Creo que el próximo día se puede ir mucho más allá a las ideas concretas.
Pido disculpas porque ha sido, o sea, me he metido yo en este jaleo, pero espero que haya sido útil las frases del capítulo sexto y las recopilaciones de los libros 1, 2 y 3. Y entonces yo creo que se podría hacer el próximo día porque creo que nos lo podemos ventilar ya rápidamente, dado que lo fundamental ya ha sido, lo de rigor ya ha sido trabajado. Dice Ander la pregunta sobre el transporte de trabajadores. Bueno, el transporte de los trabajadores es parte del trabajo productivo de producción de la mercancía que se va a convertir en capital. Aparte que habría que es trabajo productivo del mismo modo que lo es la industria alimenticia. De veraneo. Yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo productivo, o sea, puede haber un consumo improductivo de esa industria, pero yo lo considero productivo igual que es productiva la industria alimenticia, por ejemplo. Y de nuevo es distinto si los trabajadores van en un autobús de la empresa, que obviamente es uno de los componentes del proceso de producción, o si se desplazan en un autobús urbano, que es un servicio prestado por el Estado, es decir, por las administraciones. No es exactamente lo mismo. Te doy la palabra, Víctor. Que por hilar un poco más el rizo, y tampoco es lo mismo si la empresa de transporte público en realidad es una subcontrata, como sucede en Madrid con la empresa madrileña de transportes. Entonces, claro, el servicio público subcontratado sería, en este caso, productivo. Un poco antes de que responda Joaquín, o sea, el trabajo productivo, hay trabajo productivo y consumo. Se puede hacer un consumo improductivo ese trabajo. O sea, los yates de los ricos es trabajo productivo y está consumido improductivamente. Lo que pasa es que hay una producción de un valor de uso que está organizada de forma capitalista y produce ganancia. Entonces, si, en mi opinión, si un Estado contrata a una empresa capitalista para gestionar el servicio de transporte de su ciudad y esa empresa capitalista está organizando el trabajo y obteniendo plusvalor, por más que ese trabajo se consuma productiva o improductivamente para ir a trabajar o no, o para ocio, lo mismo que los yates, es trabajo productivo. Joaquín, te doy la palabra. Creo que deberíamos ir cerrando y concretando la próxima sesión. Vale, pues doy la próxima sesión, si os parece. Yo ventilo lo que falta hasta el 10 incluido y lo acoto a cuestión de 15 minutos y el resto del tiempo era Unai el que se iba a encargar de presentar. Unai, si te parece todo correcto, dentro de 2 semanas, así. Unai, no sé si está por ahí. Vale, no hay problema. Bueno, pues entonces esto sería todo. No sé si alguien tiene, bueno, pues alguna cuestión que preguntar de los que habéis estado en el chat. Pues así es la dinámica del seminario. Ir intentando asentar las cosas. Esta vez no hemos podido avanzar, ha sido básicamente culpa mía, pero bueno, pues dentro de 2 semanas terminaremos con este capítulo y quien quiera continuar se puede poner en contacto a través de redes porque tenemos los PDFs de todo y pues le podemos pasar los PDFs y si quiere seguir la lectura y seguir al tanto y tal, pues el que quiera sumarse, que se sume. Adelante. El otro seminario
Bueno, en mi opinión podríamos retransmitir el siguiente también, Unai, si no te importa. Pero vamos, si no queremos, no. Si la persona que va a presentar no quiere, pues obviamente no, como tú consideres. Yo lo veo interesante, pero bueno. Vale, pues nada. Espera, doy la palabra a Víctor que quiere hablar. Obviamente, si el ponente no quiere, pues no se le transmitiría, pero yo comentar que bastante gente, bueno, ha habido gente que no se ha podido unir hoy, ha habido gente que se ha unido hoy y que no está en Bilbao o no va habitualmente allí a los seminarios. Y vamos, me parece una herramienta muy potente esta bueno, que nos ofrece para hacer estas, bueno, estas reuniones telemáticas. E incluso os propongo que valoréis su uso incluso en sesiones cotidianas del seminario con un portátil al uso que por lo menos pues grabe algunas sesiones y puedan ser seguidas desde fuera. Aunque claro, la parte de las intervenciones lógicamente quedaría bastante más limitada. Yo lanzo esta propuesta y bueno, como ya digo, creo que esto puede animar a más gente a unirse o por lo menos a seguir el ejemplo. Y bueno, que ha estado bastante bien esta sesión así telemáticamente. David, no nos abandones. Ay, perdón, que me había quitado el micro. Que pues nada, pues damos ya por cerrada la sesión de hoy. Y quien quiera seguir la siguiente, pues va a ser el miércoles 1 de abril, ¿no? Eso es. A ver si y ya definitivamente terminar con el libro cuarto. Y bueno, pues listo. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.